martes, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de prevención de drogas, a partir de una discusión que en su primera parte no ha estado alejada de la polémica. El martes de la semana pasada, las intervenciones de varios legisladores evidenciaron puntos divergentes respecto de la modificación de la tabla de consumo y tenencia emitida por el CONCEP y la posibilidad de endurecer las sanciones para los microtraficantes a partir de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Blanca Argüello, socióloga, asambleísta de Pichincha por el Movimiento País Distrito 1, integrante de la Comisión Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional. Asambleísta, bienvenida, qué gusto. Buenas tardes, un saludo a todos. Con el proyecto que ustedes presentaron para el segundo y definitivo debate, ¿hace igualmente falta reformar el Código Orgánico Integral Penal, máxime cuando la semana anterior ya se conoció de esta modificación de la tabla por parte del CONCEP? ¿Se requiere igualmente reformar el COIP en los temas vinculados a los microtraficantes? Mire, es un tema que nos ha causado debate, no solamente en el Pleno de la Asamblea Nacional, sino al interior del bloque de Movimiento País. Porque si bien es cierto, en este momento ya se hace una sanción más dura a los microtraficantes con la reducción de la tabla. Ustedes saben, la tabla, antes el que poseía 300 gramos de marihuana no era sujeto de prisión, especialmente de prisión preventiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía 1 año de cárcel. Pero ahora, esa es parte de la discusión del bloque de Alianza País, pero también en el Pleno, como les mencionaba, porque creemos también que sí es importante, que es un tema social, por eso es que el nombre de la ley es un problema socioeconómico, un fenómeno socioeconómico de las drogas, y esto nos ha dado cuenta que los microtraficantes han utilizado esta modalidad de tener pequeñas cantidades para infiltrarse, para hacer uso de su comercio, digamos, entre comillas, y vender la droga, especialmente en los colegios. Entonces, este es parte también de un resultado de los diálogos que hemos mantenido, los diálogos que se ha planteado el Gobierno Nacional y Movimiento País, la Asamblea Nacional, y el darnos cuenta que hay un problema que está atravesando la sociedad con los microtraficantes. Y esto ha permitido ya endurecer la tabla, endurecer significativamente la tabla, pero nos genera el debate de la necesidad de tener prisión preventiva en el caso de los microtraficantes. Entonces, ese es el debate que estamos llevando, es el debate que también lo vamos a tener el día de mañana. Pero todavía no hay una definición al interior del bloque de País, más allá de que el informe para segundo debate aprobado por la Comisión del Derecho a la Salud recomienda reformar uno de los artículos del Código Penal. En País, al interior de la bancada, ¿no hay una decisión ya en firme, concreta sobre este tema? Miren, nosotros mantuvimos una reunión de bloque en la que todavía seguimos en discusión, porque tenemos dos opciones. O reformamos el 220 del COIP, que ahí menciona las sanciones en el pequeño tráfico, mediana escala y gran escala, y la otra opción que nosotros tenemos es reformar el artículo 534 también del COIP. Entonces, estamos todavía en la decisión. ¿Por qué? Porque conlleva el modificar el artículo 220, también nos lleva a modificar el artículo 70, cuando hablamos de las penas, las sanciones y las multas. Entonces, tendríamos que modificar toda una tabla de sanciones. Entonces, ese es el debate y la discusión que para mañana nosotros ya lo resolveremos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora bien, asambleísta, a su juicio, de pronto muy particular, ¿este endurecimiento de las sanciones implica necesariamente una reducción o erradicación, si vale decirlo así, del cometimiento de este delito? Pregunto esto porque han habido diferentes criterios respecto sobre este tema, inclusive al interior del bloque País. Mire, yo tengo una postura ahí absolutamente personal. Yo creo que el endurecer penas sí nos faculta el que las personas que están vinculadas al microtráfico vayan a la cárcel. Lo que tenemos es una línea muy fina cuando vamos a poner en la cárcel tal vez a un consumidor. Ese es el debate que nosotros tenemos, porque nosotros, según nuestros preceptos también ideológicos, es darle atención al que está consumiendo drogas, darle la posibilidad de rehabilitarse, darle una posibilidad de una reinserción a la sociedad. Digamos que la parte esta de que el consumidor o el consumo de drogas no es un tema penal, sino un tema de salud pública, es, digamos, una posición ideológica que en el caso de los asambleístas del bloque de País no significa haber claudicado respecto de ese principio que lo mantienen desde la Constitución
constituyente de Montecristi. Así es, eso no es claudicar. Ustedes pero lo mantienen. Nos mantenemos en eso. ¿Por qué? Porque yo le digo, o sea, si el problema social de las drogas, ese problema que es hasta geopolítico de las drogas, lo solucionaríamos con cárceles, les aseguro que no habría consumidores, pero sí tendríamos cárceles llenas de personas que yo no sé qué estado podría sostener el tener miles y millones de personas en las cárceles. Precisamente por eso yo le hacía la pregunta, sí, porque algunas personas han precisamente expresado sus criterios en ese sentido. Lo que va a derivar es en tener más privados de libertad en las cárceles. Sí, pero también eso nos ocasiona a tener una línea muy fina que al que tiene pequeñas cantidades, que es microtraficante, aduce ser consumidor y no es sancionado. Entonces, ese es el debate y creo que ahí estamos llegando a alguno de los acuerdos y es por eso también que uno de los planteamientos es hacer una reforma al artículo 534, no modificar el 220, sino hacer una reforma al 534 poniendo una excepción en la que dice a excepción de del tráfico de drogas. Entonces ahí nos permitiría tener prisión preventiva para los microtraficantes. Pero es un tema de un poco de derecho en el que algunos de los especialistas están analizando cuál sería la salida jurídica para no caer en el otro extremo, de poner a todos en la cárcel, porque creo que esa no es la solución. Ustedes ven en América y en el mundo la batalla contra las drogas realmente está perdida. En México, que es uno de los países que tiene más problemas de narcotráfico, tiene más muertes por el negocio perverso vinculado a las drogas que por mortalidad infantil, materno-infantil, que tiene más muertes menos muertos hay por desnutrición que por el fenómeno de las drogas. Ahora, ¿cómo establecemos una diferencia? Porque creo que esto también seguramente formará parte del debate. Entre la marihuana o cannabis, que, a ver, también es una droga ilegal, pero hay quienes sostienen que no es una droga que produce los daños que, por ejemplo, sí ocasiona en el ser humano la base de cocaína, el clorhidrato de cocaína, la heroína o el éxtasis, que es una droga, digamos, procesada. Este tema también respecto a diferenciar el cannabis de las otras drogas como la cocaína también ha formado parte del debate. Sí, es parte del debate y allí tenemos algunas posiciones de organizaciones que defienden el consumo recreativo del cannabis y nosotros creemos que el Ecuador necesita más debate sobre el tema. Yo creo personalmente que necesitamos abrir mucho más el debate social. Si bien es cierto, en otros países ya han abierto la posibilidad de la marihuana recreativa, pero todavía no tenemos los estudios de impacto que nos digan qué tan beneficioso o no fue para la sociedad, y es el caso específico de Uruguay. Todavía no tenemos los estudios a un año de aplicación de la ley. Entonces yo creo que eso nos permite que la sociedad debata mucho más, pero sí lo que sí estamos haciendo en la ley es abrir la posibilidad del cannabis de uso terapéutico. Eso me parece fundamental. ¿Por qué? Porque hasta el momento lo que se hace es, se tiene la posibilidad de importar medicamentos que contengan el activo. Y eso ha solucionado la vida de muchísimas personas, por ejemplo, personas con problemas oncológicos, con cáncer. Pero esa importación sí es permitida, sí es legal. La importación está permitida, pero lo que estamos abriendo es la posibilidad que en el Ecuador se haga investigación y se produzcan los productos. Que se produzca aquí. Aquí en el Ecuador. Entonces, ¿quién regulará esto? Es la Autoridad Sanitaria Nacional que verifique los cultivos, que obviamente sean para uso terapéutico, y eso nos va a generar también mejorar la calidad de vida de alguna de las personas que necesitan de este producto y lastimosamente tienen que depender de la importación. ¿Y el país como sociedad en sí está preparado para este debate? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, yo creo que es parte, o sea, creo que las sociedades vamos avanzando, es paulatino. Antes, hace unos 10 años atrás, era imposible ni siquiera de hablar de drogas o de hablar de que las drogas eran un problema de salud pública. Había que solamente criminalizar hace 10 años. Y ahora creo que hemos ido avanzando como sociedad, como país, pensando que el tema de las drogas es un problema de salud pública, le compete a la sociedad, tiene que tener responsabilidad el Estado, tenemos responsabilidad como legisladores y creo que es un momento de abrir ese debate, de la posibilidad de en algún momento abrir la legalización del consumo en el caso del cannabis para uso recreativo. Correcto. Asambleísta, queda clara la posición. Muchas gracias por habernos acompañado. La asambleísta Blanca Argüello, integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, hablando sobre el fenómeno socioeconómico de las drogas, un tema que consta en la agenda legislativa para la sesión plenaria de este martes a través de un proyecto de ley que ha entrado ya en su segundo debate.